a city of smokestack and steel. I'm tired of the grind of the... El capítulo 1 establece las bases para comprender cómo funciona la economía. Mankey divide sus principios en tres categorías principales. La primera, cómo las personas toman decisiones. La segunda, cómo interactúan entre sí. Y la tercera, cómo funciona la economía en su conjunto. Voy a desglosarlo uno por uno para que sea más fácil de entender. Primero, ¿cómo toman decisiones las personas? Esto va del principio 1 al 4. El primer principio dice que las personas enfrentan disyuntivas. Esto significa que cada decisión implica un sacrificio. Por ejemplo, imagina que tienes $10 y debes decidir entre comprar un libro o ir al cine. Elegir una opción significa renunciar a la otra. Esto también se aplica a decisiones más complejas, como cómo un gobierno debe asignar su presupuesto, invertir más en educación o en salud. Cada elección tiene un costo asociado. El segundo principio dice, el costo de algo es lo que sacrificas para obtenerlo. Esto es lo que llamamos costo de oportunidad. No es solo cuánto dinero gastas, sino lo que pierdes por elegir una opción en lugar de otra. Por ejemplo, si decides ir a una fiesta en lugar de estudiar para un examen, tu costo de oportunidad no es solo el tiempo que pasaste en la fiesta, sino también la nota más alta que podrías haber sacado. El principio 3 dice, las personas racionales piensan en términos marginales. Aquí hablamos de cómo tomamos decisiones paso a paso. Por ejemplo, imagina que estás comiendo pizza. La primera porción probablemente te sabe deliciosa, pero ¿qué pasa con la cuarta o quinta porción? El beneficio extra que obtienes por comer una porción más se llama beneficio marginal y eventualmente disminuye. Este principio nos dice que las decisiones deben basarse en este análisis marginal. ¿Vale la pena comer otra porción o ya estoy satisfecho? El cuarto principio dice que las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que motiva a las personas a actuar. Por ejemplo, si el precio de los combustibles sube, la gente buscará usar menos el auto y optar por el transporte público. De la misma manera, los descuentos y promociones son incentivos para que compremos más. La segunda categoría, ¿cómo interactúan las personas entre sí? Esto va del principio 5 al 7. El principio 5 dice, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Cuando las personas o países comercian, ambos salen ganando. ¿Por qué? Porque cada quien puede especializarse en lo que hace mejor. Por ejemplo, un país como Ecuador tiene abundancia de banano. Puede exportarlo a cambio de tecnología de otros países. Así ambos obtienen lo que necesitan a un menor costo. El principio 6 dice, los mercados son generalmente una buena forma de organizar la actividad económica. En un mercado los precios no los fija nadie en específico, sino que surgen naturalmente de la interacción entre compradores y vendedores. Por ejemplo, si un bien es escaso, su precio subirá, lo que incentivará a los productores a fabricar más. Este sistema de precios actúa como una mano invisible que guía la economía. Principio 7. El gobierno puede mejorar los resultados del mercado. A veces los mercados fallan. Esto ocurre en casos como externalidades. Por ejemplo, las fábricas contaminan pero no pagan por los daños al medio ambiente. Y también los monopolios. Una empresa controla todo un mercado y pone precios injustamente altos. En estos casos, el gobierno puede intervenir para proteger a las personas y mejorar los resultados. Tercera categoría. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Esto va del principio 8 al 10. Principio 8. El nivel de vida depende de la capacidad de producir bienes y servicios. Los países con alta productividad tienen mejores niveles de vida, por eso invertir en educación y tecnología es tan importante. Principio 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Este es el concepto de inflación. Si hay más dinero circulando, pero no más bienes, los precios subirán. Un ejemplo famoso es el caso de Venezuela, donde imprimir dinero sin control llevó a una hiperinflación. Principio 10. La sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, reducir el desempleo puede causar más inflación y viceversa. Esto es lo que conocemos como la curva de Phillips, y es un desafío para los gobiernos encontrar el equilibrio.
city of smokestack and steel. Primero, el método científico en la economía. La economía es una ciencia social. Esto significa que los economistas observan la realidad, formulan teorías y las prueban usando datos. Pero como no pueden hacer experimentos como los científicos, usan modelos simplificados. Por ejemplo, el diagrama de flujo circular es un modelo que muestra cómo interactúan las empresas y los hogares. Los hogares consumen bienes y servicios, mientras que las empresas producen usando los recursos que compran a los hogares. Segundo, la frontera de posibilidades de producción. Otro modelo importante es la frontera de posibilidades de producción. Muestra las combinaciones de dos bienes que una economía puede producir con sus recursos disponibles. Por ejemplo, si un país produce solo trigo y maíz, la frontera de posibilidades de producción muestra cuánta cantidad puede producir de cada uno según sus recursos. Si están dentro de la frontera, significa que no están aprovechando todo su potencial. Tercero, microeconomía y macroeconomía. Mankiw también nos enseña a distinguir. Microeconomía se enfoca en decisiones individuales, como por qué sube el precio del pan, y macroeconomía estudia fenómenos a nivel global, como la inflación o el desempleo. Cuarto, juicios positivos y normativos. Por último, Mankiw explica que hay dos tipos de afirmaciones en economía. Los juicios positivos son objetivos y describen cómo es el mundo. Por ejemplo, el desempleo es del 10%. Juicios normativos son subjetivos y proponen cómo debería ser el mundo. Ejemplo, el gobierno debería reducir el desempleo. Ambos son importantes, pero debemos saber diferenciarlos.